Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Gracias, Chef, por esa buena recomendación. Y estoy en este segmento de consulta con el especialista en la grata compañía, nuestra experta en odontología, la doctora Michelle Ramírez, que nos acompaña esta mañana y nos va a hablar de un tema muy interesante, no tan abordado, pero sí es importante hablarlo, sobre todo en la población joven que le gusta ponerse piercing en la boca. Las medidas higiénicas, qué considerar antes de hacerlo y todo lo que tiene que ver con este tema. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jocelyn. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Ya como usted mencionaba, es un hecho de que la mayoría de la población que opta por un piercing en la cavidad oral son jóvenes e incluso a veces adolescentes. Sin embargo, no se excluyen ya algunas personas un poco mayores que deseen tener esto. Cabe señalar que los tres tipos de piercing más ocupados en la cavidad oral son en la lengua, en el labio y en algunos casos en lo que llamamos frenillos, que es como el pellejito que está por debajo del labio. También tenemos por debajo de la lengua un frenillo lingual. Sin embargo, antes de colocarnos un piercing, es importante que el paciente valore las consecuencias que podría tener a corto, mediano o largo plazo la colocación de este piercing. Recordemos inicialmente que la boca es un área sumamente húmeda, altamente llena de bacterias de manera natural y muy vascularizada e inervada. Esto cabe señalar que cuando hablamos de vascularización es que hay muchas terminaciones nerviosas, hay salida de conductos salivales y además de eso hay muchos vasos sanguíneos, y si el piercing no es puesto adecuadamente podría tener muchas consecuencias. En el caso del piercing de la lengua, por ejemplo, recordemos que la lengua es un músculo que tiene movilidad propia, muy inervado, lleno de vascularización, y si la persona que lo coloca no tiene las medidas de asepsia y antisepsia adecuadas, podrían haber consecuencias. En primer lugar, la presencia de dolor, inflamación, enrojecimiento, una infección también que podría ser momentánea o infecciones recurrentes. Si la lengua se inflama mucho, cabe señalar que esto va a evitar que tengamos la entrada del aire correspondiente. Entonces es importante que antes que el paciente decida ponerse un piercing tome en cuenta estas consideraciones. En el caso del labio también cabe señalar que aquí es una zona muy delicada, muy suave, que no está quizás preparada para recibir este objeto extraño, y por la misma movilidad tanto en lengua como en labios, estos piercing pueden causar aftas y pueden causar traumas en los dientes. Cabe señalar que al haber un trauma podrían haber también microfracturas e incluso recesión gingival, que es cuando se va perdiendo como la encía en esa área. Y lamentablemente también se podría dar si el paciente no tiene una higiene adecuada y también el piercing no es el adecuado, quizás sea muy grande, muy áspero, puede tener algunas esquinitas que lastimen, hasta una gingivitis localizada se podría encontrar. Vamos a abrir nuestras líneas, el 2222-7808. Si usted desea hacer alguna consulta a la doctora relacionada o no a este tema, aquí está ella con nosotros para responder a cualquier duda que usted tenga. Recuerde, 2222-7808. Yo he escuchado de casos, doctora, donde dicen se puso un piercing y le costó carísimo en el sentido de las consecuencias que esto tuvo. Y es importante señalar que esto no se debe de poner en cualquier sitio, hay que visitar a la persona idónea y por qué no una valoración con el odontólogo para que vea si hay algún proceso infeccioso, porque me imagino yo que si se hace algún proceso o procedimiento invasivo en la boca y hay proceso infeccioso, puede esto ser totalmente contraproducente. Así es, Jocelyn, como usted menciona, lamentablemente si es puesto por una persona que quizás no está debidamente capacitada, no conoce la anatomía en nuestra cavidad oral, podría perforar incluso algún vaso sanguíneo de alta importancia. Esto causaría una hemorragia, que es una consecuencia sumamente peligrosa para el paciente. Cabe señalar si no tiene las medidas de asepsia y antisepsia al momento de poner este piercing. Con esto me refiero desde el hecho del área donde se va a colocar, desde el hecho de que el piercing que se va a colocar, lo ideal es que esté estéril el piercing, ¿verdad? Que es algo que tenemos que garantizarlo, porque obviamente al hacer la perforación podría causar una infección, ya sea localizada y a veces recurrente. En el hecho de que también ocupe su guante, esté capacitado para ponerlo en el área. Creo que tenemos una llamada. Así es, doctora, vamos a hacer ese paréntesis para atender la llamada. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Aló, buenos días. Sí, bienvenida, ¿cuál es su consulta? Tengo un 9 años. ¿Tiene? 9 años, pero sus dientecitos, los colmillos, no les han terminado de salir. Sí, buenos días.
En Sí. el caso de lo que hacía la consulta nuestra amiga televidente, es común que a la edad de 9 años todavía los colmillos permanentes no hayan erupcionado en su totalidad. Recordemos que hay una edad para cada pieza a erupcionar, y en el caso de los colmillitos todavía le falta. Estos podrían continuar erupcionando hasta los 10 e incluso hasta los 11 años. Recordemos que cada niño también va como a su tiempo, podríamos decir, no vamos a acelerar el proceso. Lo importante es que ya erupcionó, que ya rompió parte de la encía y que está saliendo poco a poco. Lo mejor sería que si tienen una duda más amplia, llevarlo para ver que todas las demás piezas estén erupcionando adecuadamente. Y si es necesario, pues se manda una radiografía panorámica para verificar que todo esté bien con este germen dental y los demás también de su alrededor. Vamos a recibir más llamadas al 2222-7808 para que usted pueda también hacer sus consultas, y nos quedamos en la parte de las infecciones recurrentes que pueden aparecer luego de colocarse un piercing, no con las medidas necesarias ni con el personal adecuado. Me gustaría que usted nos dé un ABC en cuanto a recomendaciones en ese sentido, doctora, porque quizá hay muchas personas que nos están viendo que no solo quieren ponerse un piercing en la boca, en los labios, puede ser en la lengua o en la nariz, o hasta colocarse dos. ¿Es recomendable colocarse dos en un mismo día, en una misma sesión o procedimiento? Definitivamente nosotros como dentistas no orientaríamos la colocación ni siquiera de un piercing en la cavidad oral por las altas consecuencias que podría tener, como las que ya hemos mencionado, y eso que he mencionado algunas, porque si ya indagamos en cada región de que se coloca el piercing, nos encontraríamos cada vez más consecuencias de esto. Sin embargo, si el paciente, si ya lo tiene, lo ideal es que sea valorado para que se le den las recomendaciones adecuadas, intensificar en lo que sería la higiene, es decir, si antes se cepillaba 2 veces al día, ahora cepíllese 4 veces al día, ocupe su enjuague bucal, asista para hacerse sus revisiones y valoraciones dentales, su limpieza dental no estaría de más. El área donde se colocó el piercing tiene que ser debidamente higienizada todos los días, y si es necesario 2 veces al día recién está puesto, debe de hacerlo también el paciente. Entonces es no solamente el hecho de colocarlo, sino la responsabilidad que vamos a tener para ocupar este piercing. Y si no se lo ha puesto, es un paciente muy joven, mejor acuda al dentista antes de colocárselo, ya una vez usted que sepa dónde se lo va a colocar y las consecuencias, y aún así decide asumir el riesgo, bueno, ¿verdad? Ya eso el paciente estaría claro antes de hacerlo y no ir simplemente por la parte estética, porque quiero ponérmelo. Ok, hay otra llamada, doctora. Buenos días, gracias por llamarnos. Aló. Buenos días. Buenos días a todos los colaboradores de Canal 10 Buenos y a la días. doctora. Buenos días. ¿Cuál es su consulta, mi Una estimada consulta. amiga? ¿A qué se debe que los niños nacen, o sea, les nacen sus dientecitos uno sobre otro? Estamos hablando de los dientecitos de leche. Sí, correcto. ¿A qué edad justamente? Sí, porque cuando me dicen nacen uno sobre otro, puede ser que esté en el proceso de lo que llamamos que está mudando sus dientes, así lo decimos en el buen nicaragüense, o bien que desde el nacimiento mismo del bebé, cuando ya aparecen las primeras piececitas de leche, ya está ocurriendo esto. El niño tiene 4 añitos. 4 años, ok. Sí. Y ya empezó ese cambio de las piezas por el cual pasamos todos. No, tiene 4 años el bebé. El bebé. Ok, doctora. Bueno, en el caso del niño de 4 años estamos hablando de que normalmente, y según lo que nos dice la literatura, vamos a encontrar todavía una dentición solamente temporal. Es decir, se supone que todavía no deben de haber dientes permanentes. Es muy extraño que la señora diga que están como encaramados, así como ella mencionaba, ¿verdad? No es la palabra idónea, pero es lo que comúnmente uno conoce. No está de más hacer primero una valoración, porque en este caso habría que ver si los gérmenes dentales permanentes están saliendo mucho antes de tiempo, entonces sería llevar erupciones y además extracciones guiadas de la mano con el especialista. Cuando hablamos en este caso, una edad de 4 años, lo más correcto es que lo vea un odontopediatra por la edad del niño, y guiarnos también con lo que serían los exámenes complementarios. Es decir, además de la valoración en la clínica, se hacen valoraciones radiográficas del paciente, porque hay ciertas características que no vamos a poder ver a simple vista. Sin embargo, también podría ser pues que estas piezas son las temporales, pero que no salieron en el lugar adecuado. Ya, entonces lo mejor sería revisarlo en la clínica para darle un mejor diagnóstico. ¿No hay posibilidades de que ya esté ante el cambio de los dientecitos de leche por las piezas
permanente. Permanente. La posibilidad siempre va a caber. Recordemos que cada persona es un individuo y entonces vamos a tener características diferentes. Lo ideal es que sea a partir de los 6 años, pero nos hemos encontrado pacientes que incluso a la edad de los 5 años y medio, 5 años ya están erupcionando, así como algunos son más tardíos, es decir, hasta los 7 años comienza la erupción dental de las piezas permanentes o la edad mixta. Entonces sería mejor valorarlo individualmente a este niño, definitivamente. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por esas recomendaciones tan idóneas en este momento. También en el tema de los piercing es importante, y que con eso concluyamos, doctora, si en este momento que estamos en pandemia y se decide o se piensa en poner este accesorio en nuestra boca, en nuestra cavidad oral, que ya usted ha dicho no es recomendable, también considerarlo por el contexto de la pandemia, ¿no? Definitivamente, Jocelyn tiene toda la razón, y es por el hecho de que ahorita estamos pues mucho más expuestos a contagiarnos no solamente con bacterias, sino con virus en el ambiente. Como hemos aprendido, gracias a Dios, ahora con todo esto que ha ocurrido, podemos tener un virus o bacterias y no la podemos ver. Lo mismo puede ocurrir en ese momento. Entonces, primero piénselo bien antes de tomar una decisión. Acuda con alguien que realmente tenga la capacidad de hacerlo, que lo pueda orientar además de eso. Y si usted decide ya colocárselo, entonces sepa que lo mejor es estar yendo periódicamente al dentista para valorar que no hay ningún inconveniente, que no hay un proceso infeccioso. Sin embargo, si ya está puesto y usted detecta que hay fiebres recurrentes, hay mal olor, hay mal sabor, puede haber secreciones purulentas, enrojecimiento, inflamación, son características que no están bien, que le están indicando que hay algo de alarma, y tendrá que retirar el piercing para que mejore su salud, definitivamente. Perfecto. Para aquellos pacientes que nos llamaron y que desean saber dónde usted atiende, doctora. Bueno, Clínica Dental Los Ángeles está ubicada en los semáforos de la Asamblea, una cuadra abajo a mano derecha. Actualmente solamente se está atendiendo con citas para evitar el contacto entre pacientes, para darle una atención más personalizada y de calidad. Atiendo de lunes a sábado y me pueden contactar al número 8372-4385, que con mucho gusto se les va a atender. También muy importante las medidas que han tomado como clínica por lo de la pandemia. Así es, de hecho es eso, atender solamente con citas para evitar que haya mucha gente. Se atiende también con el paciente y un acompañante máximo para que no haya pues tantas personas. Se desinfecta siempre todas las áreas después de cada paciente, todo se esteriliza. Como médico, pues yo tomo también todas las medidas de bioseguridad, mi mascarilla, la careta facial, los guantes, la bata impermeable. Entonces pueden tener esa seguridad de que se les está dando la mejor atención posible. Así es, me consta. Muchas gracias, doctora, nuevamente por habernos acompañado. Vamos a seguir con más de Acción 10 en la mañana. La guapísima e inigualable Xochitl Cristina nos tiene una excelente recomendación para ustedes. Xochitl, muy buenos días.